del programa de la materia. El tema número 3 del avance es el tema de humidificación y deshumidificación. Tanto la humidificación como la deshumidificación vienen a ser parte del grupo de las operaciones unitarias. Estas operaciones unitarias son ampliamente utilizadas en las industrias. En la industria de alimentos es muy utilizada. Todo lo que es refrigeración de aires también está en base a esto. Entonces, tienen mucha aplicación en el área de las industrias. Y más que todo en las industrias de alimentos, ¿ya? Entonces, dentro del programa de la materia tenemos esto, tenemos lo que es el secado y tenemos lo que es la lixiviación, ¿ya? Decirles también, jóvenes, de que les mentiría si les dijera que tengo ya listas las notas, pero hasta el próximo martes sí las voy a tener. Entonces, ahí ya se les hará conocer, ¿listo? Estuve corrigiendo de mis otras materias que dieron todos por virtual. Y mañana voy a volver a ir a tomar porque la verdad es que el sistema se presta para que algunas personas pagan para que les resuelvan, etcétera, etcétera. Bien, entonces el nuevo tema que vamos a comenzar hoy trata sobre la humidificación y deshumidificación. Para poder hablar de este tema, nosotros vamos a hablar de las fases, del diagrama de fases del agua, vamos a hablar de lo que es humedad absoluta, humedad relativa, humedad de saturación, el calor húmedo, el volumen húmedo, la entalpía, la carta psicométrica y vamos a ver ejemplos. También vamos a hablar de vamos a dar la definición de lo que es una humidificación y deshumidificación. En todo proceso de humidificación y deshumidificación tenemos que tener dos tipos de sustancias, una líquida y una sustancia, un gas. Cuando nos referimos a la humidificación y deshumidificación, generalmente vamos a hablar de lo que es el aire, que vendría a ser la fase gaseosa, y el agua, que vendría a ser la fase líquida. Pero este concepto se puede ampliar a otros tipos de sustancias. Lo que pasa es que generalmente trabajamos con esas dos sustancias, con el aire y con el agua, ¿ya? Para ello, entonces, enseguida vamos a proyectar un video ilustrativo y antes de iniciar el tema, ¿ya? Procesos de humidificación y deshumidificación. Los procesos de humidificación y deshumidificación forman parte muy importante en las plantas industriales. Son parte de diferentes aplicaciones que van desde el enfriamiento de agua en pozos petrolíferos hasta centrales nucleares y termoeléctricas. En la mayoría de los procesos donde se requiera suministrar o retirar cierta cantidad de calor, contacto de corriente de líquido con gas seco o húmedo plantea una solución al proceso. Las operaciones de humidificación y deshumidificación implican transferencia de un material entre una fase líquida pura y un gas permanente que es soluble en el líquido.
Estas operaciones son algo más sencillas que las de absorción y stripping, ya que el líquido contiene solamente un componente y no hay gradientes de concentración ni resistencia a la transferencia en la fase líquida. La humidificación es una operación que consiste en aumentar la cantidad de vapor presente en una corriente gaseosa. El vapor puede aumentar pasando el gas a través de un líquido que se evapora en el mismo. Esta transferencia hacia el interior de la corriente gaseosa tiene lugar por difusión, y en la interfase hay simultáneamente transferencia de calor y de materia. Cuando nos referimos al término humidificación, hablamos de una mezcla de un gas y de un vapor. Si esta mezcla obedece las leyes ideales de los gases, podemos aplicar la ley de Dalton de las precisiones parciales. La precisión total Pt de una mezcla de gases es igual a la suma de las precisiones parciales P de los gases constituyentes. A grandes rasgos, el proceso que tiene lugar en la operación de humidificación es el siguiente. Una corriente de agua caliente se pone en contacto con una de aire seco, o con bajo contenido en humedad, normalmente aire atmosférico. Parte del agua se evapora, enfriándose así la interfase. El seno del líquido cede entonces calor a la interfase y por lo tanto se enfría. A su vez, el agua evaporada en la interfase se transfiere al aire, por lo que se humidifica. La deshumidificación es una operación que consiste en reducir la cantidad de vapor presente en una corriente gaseosa, mediante una condensación parcial del vapor que se separa. En las operaciones básicas controladas por la transferencia de materia y de calor, se dan simultáneamente estas dos, líquido y gaseoso. Hay, por tanto, dos fuerzas impulsoras separadas que pueden ir en el mismo sentido o en sentidos opuestos. Las operaciones básicas más importantes son el acondicionamiento de gases o enfriamiento de líquidos, fases presentes líquido-gas, y el secado, fases presentes sólido o líquido-gas. El acondicionamiento de gases es una operación que tiene por objeto modificar las condiciones de humedad de una corriente de aire por interacción con una corriente de agua. Esto se conoce como humidificación o deshumidificación. Se puede aplicar a cualquier sistema gas-líquido, aunque la aplicación más extendida es el sistema aire-agua. Industrialmente, tiene gran importancia el enfriamiento de una corriente de agua por interacción con aire. La humidificación es una operación unitaria, en la cual se da una transferencia simultánea de materia y calor sin la presencia de una fuente de calor externa. Tiene lugar cuando un gas se pone en contacto con un líquido puro, el cual es prácticamente insoluble. Este fenómeno nos conduce a diferentes aplicaciones además de la humidificación del gas, como son su deshumidificación, el enfriamiento del gas, acondicionamiento de gases, el enfriamiento del líquido, además de permitir la medición del contenido de vapor en el gas. Generalmente la fase líquida es el agua y la fase gas el aire. Su principal aplicación industrial es el enfriamiento de agua de refrigeración. En la deshumidificación es agua fría que se pone en contacto con aire húmedo. La materia transferida entre las fases es la sustancia que forma la fase líquida, que dependiendo de cómo estemos operando, o se evapora, humidificación, o bien se condensa, deshumidificación. En la deshumidificación es agua fría que se pone en contacto con aire húmedo. La materia transferida entre las fases es la sustancia que forma la fase líquida, que dependiendo de cómo estemos operando, o se evapora, humidificación, o bien se condensa, deshumidificación. Aplicaciones generales. Existen diferentes equipos de humidificación, entre los que destacamos las torres de enfriamiento por su mayor aplicabilidad. En ellas, el agua suele introducirse por la parte superior en forma de lluvia provocada y el aire fluye en forma ascendente, de forma natural o forzada. En el interior de la torre se utilizan rellenos de diversos tipos que favorecen el contacto entre las dos fases. Muy bien, hemos visto un video ilustrativo entonces relacionado con el tema que vamos a avanzar hoy, ¿no es cierto? La parte de humidificación y deshumidificación.
Si hemos tomado atención, entonces algo de lo que yo les he dicho también han dicho ahí en el video, ¿no es cierto? Las aplicaciones, cuando nosotros hablamos de humidificación, necesitamos dos tipos de sustancias, una líquida y una gaseosa, para que pueda haber transferencia tanto de masa como de calor. Y generalmente esas dos sustancias son el aire y el agua, ¿sí? Entonces, dentro de las aplicaciones industriales, hemos hablado de torres de enfriamiento y otras aplicaciones son el acondicionamiento del aire, equipos para la conservación de alimentos y otras aplicaciones. Muy bien, entonces vamos a entrar al tema ahora. El tema 3, humidificación. Bien. Bien, vamos a comenzar entonces hablando de la humidificación. La humidificación viene a ser una operación unitaria en la cual hay una transferencia simultánea de materia y de calor entre las fases. Necesitamos una fase líquida y una fase vapor. ¿Cuándo se da la humidificación? Supongamos que yo tengo aire y agua. El aire, vamos a poner aquí un ratito, nos vamos a ir a la pizarra. ¿Alguien sabe la composición del aire? ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es lo que tiene el aire? ¿Saben? Los gases de oxígeno, nitrógeno, oxígeno y algún vapor de agua. Tiene vapor de agua, tiene y otros gases, ¿sí? ¿Sí? Sí. Principalmente el aire está compuesto de oxígeno, nitrógeno y agua, vapor de agua y otros gases, el helio, etcétera, etcétera. Y bueno, el agua tiene hidrógeno y tiene oxígeno, ¿no es cierto? Entonces el agua, bien, agua en estado líquido y aire. Aquí yo tengo el aire, ¿sí? Que tiene esta composición. Y por aquí hago, en esta corriente gaseosa, aquí tengo agua. Aquí tengo agua. Y aquí tengo aire. ¿Ya? Entonces, el aire, cuando es humidificación, significa de que hago pasar en esta corriente gaseosa agua, una fase líquida, que se transfiere a esta fase por difusión. Entonces, el agua en forma de vapor pasa al aire. ¿Y qué pasa con el aire? Entonces, el aire se humidifica. Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Entonces, hay una transferencia de materia y en la interfase entre el aire y el agua está simultáneamente la transferencia de aire, de materia y la transferencia de energía.
cómo pasa el agua, las partículas de agua, cómo pasan al aire por difusión. ¿Ya? Entonces el aire gana humedad, se humidifica. Y la operación contraria a la humidificación se llama deshumidificación. La operación contraria entonces a la humidificación se llama deshumidificación. La deshumidificación entonces consistirá en quitarle humedad a este aire. Hay métodos industriales para humidificar y deshumidificar. Pero la deshumidificación, entonces, es una operación contraria o inversa a la humidificación. Mediante la deshumidificación, nosotros le quitamos humedad a este aire. Generalmente, ya lo vamos a ver en el diagrama ciclométrico, cómo es lo que se procede para humidificar y para deshumidificar el aire. Ya. Entonces, veamos, nos vamos otra vez a nuestro... Bien, entonces la humidificación tiene lugar cuando un gas, en este caso hemos hablado del aire, se pone en contacto con un líquido puro, hemos hablado del agua. Generalmente dice es el agua y el aire, pero puede ser otro tipo de sustancia. ¿En qué consiste la humidificación? Ya lo hemos dicho, en aumentar la cantidad de vapor de agua, en este caso, en la corriente gaseosa. Estamos humidificando. ¿Cómo se logra esto? Pasando el gas a través del líquido que se evapora en el gas. Es la única forma. O bueno, hay otros métodos industriales ya. Esta transferencia, dice, hacia el interior de la corriente gaseosa tiene lugar por difusión. Difusión. Y en la interfase, o sea, es decir, entre la fase líquida y vapor, hay transferencia de calor y de materia. Muy bien. La deshumidificación, ya se les ha explicado, es la operación que consiste en reducir la cantidad de vapor de agua, hablemos en este caso, presente en la corriente gaseosa. ¿Cómo se va a lograr esto? Quitando el vapor de agua del aire, ¿no es cierto? Dice acá también, la humidificación y deshumidificación se pueden referir a mezclas de vapor de otros materiales, pero en la gran mayoría de las aplicaciones nos referimos a las mezclas de aire y vapor de agua. Dentro de las aplicaciones industriales, nosotros tenemos el acondicionamiento de aire, secado de gases, torres de enfriamiento. En la industria de alimentos utiliza bastante esto para la preservación justamente de los alimentos, ¿no es cierto? Recordemos que cuando se elabora algún alimento cárnico, alimento, una serie de alimentos, de productos que vemos en los súper, estos deben conservarse, tienen una fecha de caducidad y deben preservarse en ambientes, en la mayoría, en ambientes frescos, ¿no? Entonces, es muy necesario, dice, diseñar en la industria de alimentos cuando se hace el almacenamiento y el proceso de los alimentos. En los equipos de aire acondicionado, en los secadores, en las torres de enfriamiento de las plantas industriales, etcétera, etcétera. Si nosotros
vamos a hablar entonces de la humidificación y deshumidificación y nos vamos a referir al sistema aire-agua. Sería interesante entonces conocer el diagrama de fases del agua. Aquí nosotros tenemos un diagrama de fases del agua donde en el eje de las abscisas va la temperatura y en el eje de las ordenadas va la presión. Tenemos entonces la fase sólida, la fase líquida y la fase de vapor. En el punto 1, el agua está en estado sólido. Nos fijamos aquí cómo es la temperatura. Entonces, a esta temperatura, el punto 1, y a esta presión, tenemos el agua en estado sólido. Si aumentamos la temperatura y mantenemos la presión lo más constante, vamos a tener el agua líquida, ¿no es cierto? Como la tenemos en forma normal. El paso entonces del estado sólido al estado líquido, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el paso del estado sólido al estado líquido? Fusión. Fusión. Si seguimos manteniendo constante la temperatura, la presión y aumentamos la temperatura, pasamos al estado 2. Donde tenemos la región de vapor, ¿sí? La región del vapor, entonces, hemos aumentado la temperatura. El punto 2 corresponde al agua, en este caso, en estado de vapor. El paso del estado sólido al estado gaseoso, del estado líquido al estado gas, ¿cómo se llama? Evaporación. Ya, evaporación. ¿Y el paso del estado gaseoso al estado líquido? Condensación. Condensación. ¿Y el paso del estado sólido, del estado líquido al sólido? Fusión. No. Fusión es cuando usted pasa de sólido a líquido. Y cuando pasa de líquido a sólido, solidificación. Y estamos observando que si pasamos del punto 3 al punto 4, bajando la presión, fíjense, aquí teníamos esta presión, digamos una atmósfera, pero aquí hemos reducido la presión y hemos pasado directamente del estado sólido al estado gaseoso. ¿Cómo se llama ese paso? Sublimación. Sublimación, exactamente. Muy bien. Bien, las líneas entonces DA son las líneas de interfase entre los estados, entre el estado sólido y el estado gaseoso. La línea AC, esta línea nos está mostrando la interfase entre el estado sólido del agua y el estado líquido. Y la línea AB es la línea de interfase en el estado, entre el estado líquido y el estado de vapor. También estamos observando en este diagrama de fases un punto donde coexisten las tres fases. ¿Cómo se llama ese punto? Punto triple. El punto triple. El punto triple es un punto característico para ciertas sustancias donde coexisten las tres fases.
En el caso del agua, para esta presión y para esta temperatura que mostramos acá, está el punto triple, donde coexisten las tres fases. Si nosotros vamos y leemos, nos interiorizamos de la presión y la temperatura en la que del punto triple del agua, vamos a ver de que a 0,01 grados centígrados y 611.65 pascales está el punto triple del agua. ¿Sí? Eso lo pueden ver ustedes directo en el internet, ¿no? Así como tenemos punto triple para el agua, tenemos también información para otro tipo de sustancia. Y subiendo más arriba, cuando estudiamos el diagrama de fases del agua, en la línea de la región del líquido y el vapor, tenemos el punto crítico, ¿no? Subiendo más arriba, ¿sí? Un punto crítico que se llama y que se estudia bastante en termodinámica, ¿no? ¿Sí? ¿Encontraron la información del punto triple del agua? Sí, ingeniera. Ya. 611,73 pascales y 273,16 Grados Kelvin. grados Kelvin. Sí. Ajá. Eso es. Recordemos que 0 grados centígrados son 273 grados Kelvin, ¿no? Entonces, si eso lo lleva usted a grados centígrados, ese valor es 0,01 grados centígrados. Bajísimo, ¿no? Ese es el punto triple, ¿ya? ¿A la presión de cuánto? De 611,70 pascales. O lo que es lo mismo, a 0,00603 atmósferas. Bajísimo. Es una presión bajísima y una temperatura bajísima también. Si nos ponemos a pensar, ¿no? Muy bien. Bien, entonces hemos hablado ahí del diagrama de fases del agua. Como hemos dicho que nos vamos en la humidificación y deshumidificación, vamos a referirnos al sistema aire-agua. Entonces, vamos a hablar ahora, vamos a ver algunos conceptos. Dentro de esos conceptos que vamos a estudiar, vamos a ver la humedad absoluta, la humedad de saturación, el porcentaje de humedad, calor húmedo, volumen húmedo, entalpía. Vamos a ver el diagrama, el diagrama ciclométrico. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Jóvenes? ¿Sí? Todo claro, ingeniera. ¿Y por qué la parte teórica de los exámenes ustedes han sacado malas notas? ¿Mm? Porque solamente hay que resolver los ejercicios y nada más, o porque también tenemos que conocer la teoría. También tenemos que conocer la teoría, ¿no ve? O sea, la teoría va acompañando la práctica. La teoría nos ayuda a interpretar
los resultados, ¿no? Entonces debemos conocer la teoría. Yo también decía, cuando yo empecé a estudiar la carrera de ingeniería química, yo decía, a mí me gusta solo hacer los ejercicios. Y bueno, yo empecé a estudiar en la Argentina, en la Universidad de La Plata. Y no era así. Y ya la otra gente, los otros estudiantes, no, tienes que leer los libros, tienes que conocer la teoría, tienes que saber los fundamentos, los conceptos. Está bien que sepas resolver los ejercicios, pero y de verdad, o sea, después ya los exámenes finales eran la mitad teoría y la mitad la práctica. Entonces, ahí, bueno, ya uno ya le toma más, ¿no? Más atención, porque le ayuda a interpretar los resultados, ¿no? Bien, entonces siempre hay que leer. Alguien dice, no me gusta leer, hay que leer. Hay que leer. Yo sé que son jóvenes del siglo XXI, ustedes, y no les gusta leer, yo sé eso, pero leer es cultura, ¿no? Y yo soy del siglo XX, cuando todavía no nos habían saturado de la televisión, de los celulares, de todo esto con lo que vivimos ahora. Y entonces la distracción era leer las revistas, los libros, no teníamos la información aquí en el teléfono. Y para buscar tenía que ir a los libros y por ahí pillar y así, ¿no? Entonces era más complicado. Ahora se han facilitado tanto que al momento tenemos la información, ¿no? Pero es bueno leer, es bonito leer. Yo sé que ahora a los jóvenes no les gusta, yo sé, pero hay que leer, ¿ya? Bien, seguimos entonces. Bien, vamos entonces con el concepto de humedad, ¿no es cierto? Bien, como nos vamos a referir al sistema aire-agua, entonces la fórmula para calcular la humedad absoluta del aire, la humedad absoluta, viene dada por la siguiente fórmula. 18.02 es el peso molecular del agua. 28.97 es el peso molecular del aire. P mayúscula es la presión total a la que se encuentra, la que nos encontramos en el momento de la medición. Y P sub A minúscula es la presión parcial del vapor de agua en el aire. Entonces, la humedad absoluta, las unidades de expresión de la humedad absoluta son los kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Humedad absoluta. ¿Podemos ir copiando la fórmula? Porque después vamos a hacer ejercicios. ¿Listo? ¿Listo?
¿Podemos continuar? Sí, ingeniero, ya. Bueno, entonces el concepto de la humedad absoluta. Vamos con el concepto de la humedad de saturación. Muy bien. ¿Cuál será pues el aire saturado? El aire saturado, recordemos entonces cuando hemos mostrado la composición del aire, el aire lleva partículas de agua, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces el aire saturado será pues aquel aire en el cual el vapor de agua que contiene ese aire está en equilibrio con el agua líquida en las condiciones dadas de presión y temperatura. ¿Qué tipo de variables son la presión y la temperatura? Son variables de tipo intensiva, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos medir la humedad de saturación, esa humedad de saturación va a ser igual al peso molecular del agua sobre el peso molecular del aire por la presión de vapor del agua pura a la temperatura establecida, a cierta temperatura, dividido la presión total menos la presión de vapor del agua a la temperatura establecida, donde este dato nosotros lo sacamos de tablas. ¿Sí? Ahí tenemos entonces la fórmula para la humedad de saturación. Vamos copiando. ¿Listo? Sí, ingeniero. Sí. Muy bien. Vamos con la humedad relativa. La humedad relativa no tiene unidades, es adimensional, porque me relaciona dos presiones, ¿no? La presión parcial del vapor de agua en el aire y la presión de vapor del agua pura a la temperatura establecida. Entonces, estas dos unidades de presiones se van y me queda adimensional. Eso multiplicado por 100 me dará el valor de la humedad relativa. Muy bien. Vamos a continuar. Otro concepto que también vamos a aplicar nosotros es el de calor húmedo. ¿Ya? Para el sistema aire-agua nuevamente. ¿Listo? Para el sistema aire-agua. Si nosotros hablamos entonces del sistema aire-agua, cuando hacemos el cálculo del calor húmedo, cuyas unidades van a estar dadas, si es el sistema internacional, en kilojoules sobre kilogramo de aire seco grado Kelvin. Para calcular el calor húmedo, va a ser igual entonces a 1.005. 1.005 es la capacidad calorífica del aire. 1.005, capacidad calorífica del aire,
que viene dado en kilojoules sobre kilogramo de aire seco grado Kelvin, más 1,88, que también es otra constante, y es la capacidad calorífica del vapor de agua, cuyas unidades también son kilojoules sobre kilogramo de vapor de agua, grado Kelvin, respectivamente. Y H es el valor de la humedad absoluta dada en kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Si nosotros utilizamos el sistema inglés, bueno, tendremos estas otras unidades. Pero generalmente trabajamos con el sistema internacional. Copiamos. ¿Listo? Listo, ingeniero. Otro concepto que también nos interesa estudiar es el volumen húmedo, denotado como B sub H. Las unidades del volumen húmedo son metros cúbicos sobre kilogramo de aire seco. Nosotros observamos aquí estos valores. Bueno, 2897 es el peso molecular del aire, 1802 es el peso del agua, H es la humedad absoluta, 22,4 litros es el volumen que ocupa un mol de gas en condiciones normales. Y 273 condiciones normales se refiere a una atmósfera y 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin. Entonces, estos valores salieron de la Ley General de los Gases Ideales. No sé si ustedes se acuerdan de eso, pero estos valores salen de la Ley de los Gases Ideales, 22,4 litros y 273 grados Kelvin. Entonces, ahí tenemos las unidades. Y para que sean consistentes, entonces debemos llevar o trabajar en un mismo sistema con esas unidades. El volumen húmedo del gas se refiere, entonces, viene a ser el volumen total en metros cúbicos de 1 kilogramo de aire seco, dice, más el vapor que contiene. ¿Qué vapor? El vapor de agua. ¿A cuánto? A una atmósfera de presión y a la temperatura del gas. Usando la ley de los gases ideales, tenemos esta fórmula. La copiamos.
Bien, otro concepto que también vamos a estudiar es la entalpía total para una mezcla de aire y vapor de agua. En el cálculo de la entalpía, entonces, debemos tomar en cuenta H sub Y, le vamos a llamar a la entalpía total, cuyas unidades son kilojoules sobre kilogramo de aire seco. Para hallar la entalpía total, vamos a tomar entonces el calor sensible y el calor latente. Estos valores de C sub S, recordemos que C sub S es el calor húmedo, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos antes? El calor húmedo, donde está reemplazando aquí las constantes. Sí, ingeniero. Tienen ahí en su cuaderno calor húmedo. 1,05 es la capacidad calorífica del aire, 1,88 es la capacidad calorífica del agua por H, ese era el calor húmedo, y T menos T sub 0 es un gradiente de temperatura. Generalmente estas temperaturas expresadas en grados centígrados más la humedad, ¿sí? H, y más lambda sub 0. Lambda sub 0, que vendría a ser el calor latente del sistema de la mezcla aire-vapor de agua. Bien, entonces, si la entalpía total se refiere a una temperatura base, donde T sub 0 sea 0 grados centígrados, la entalpía general, o sea, la entalpía total, nos quedaría de la siguiente forma, que es con la que nosotros vamos a trabajar. El calor húmedo por la diferencia de temperaturas más el valor del calor latente, que ahí está la unidad, por la humedad. Lambda sub 0, entonces, el valor de lambda sub 0 es 2501.4 por la humedad. Utilizando estas constantes, nosotros estaríamos trabajando en el sistema internacional, cuyas unidades de la entalpía serían kilojoules sobre kilogramos de aire seco. Ahí tenemos la fórmula final. Podemos continuar. Esta es la fórmula para el sistema internacional. Listo, ingeniero. Muy bien. Todas estas variables de las que hemos hablado anteriormente para el sistema aire-agua pueden representarse en las llamadas cartas ciclométricas. Una carta ciclométrica es aquel diagrama
donde nosotros podemos, con la ayuda de, conociendo solamente dos de las variables, podemos conocer las restantes. En una carta psicométrica, en el eje de las abscisas va la temperatura de bulbo seco. En el eje de las ordenadas va la humedad absoluta. La temperatura de bulbo seco expresada en grados centígrados. La humedad absoluta expresada en kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Estas isolíneas son las humedades relativas. La humedad relativa del 100% está aquí, donde se obtiene el 100% de saturación. Esta línea, la curva de saturación. También tenemos el punto de rocío. El punto de rocío, conociendo la temperatura de bulbo seco y la humedad absoluta, y yendo en forma horizontal hasta el 100% de saturación de la curva de la humedad relativa al 100%, obtenemos el punto de rocío. Tenemos las temperaturas de bulbo húmedo, ¿sí? Tenemos, podemos calcular la entalpía también. La entalpía, aquí lo vamos a ver más. Ahí tenemos una carta psicométrica. Entonces aquí está lo que le estamos explicando. Estas son las temperaturas de bulbo seco, son estas líneas verticales donde vamos a tener cartas psicométricas para bajas temperaturas y otras a partir de 30 grados, etcétera, ¿no? Hasta mayores temperaturas. Pero entonces las temperaturas de bulbo seco son estas rectas, ¿no? Verticales. La humedad absoluta son estas rectas horizontales. O líneas horizontales. La humedad relativa son estas isolíneas, ¿sí? Donde aquí tenemos el 10%, 20%, y aquí alcanzamos el 100% de saturación. Humedad relativa. Tenemos estas líneas dependientes de cierto tipo de pendiente, que son las líneas de bulbo húmedo o temperaturas de bulbo húmedo también. Estas otras más menudas para hallar las entalpías, el valor de las entalpías. Y estas son para el volumen, ¿no? El volumen de aire seco, que son más espaciadas, y si observamos su pendiente es más, tiene mayor inclinación. Entonces, ahí hemos mostrado, entonces, una carta psicométrica, por ejemplo, estaba desde menos 10 grados hasta 55. Hay otras que van desde 30 hasta 90, etcétera, etcétera. Hay varias cartas psicométricas, ¿no? Dice temperaturas normales, unidades del sistema internacional y al nivel del mar. Bien, entonces en cada uno de estos diagramas hemos ido mostrando las diferentes variables que podemos hallar nosotros sabiendo utilizar la carta psicométrica. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta?
Ustedes ya manejan las cartas psicométricas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Alguna Sí, un pregunta? poco. ¿Cómo? Estamos en máquinas térmicas. ¿Qué dice? No le escuché. Ah, sí. No vemos tan a profundidad, creo, la carta psicométrica en máquinas térmicas. Claro, en La llegamos a topar. térmicas sabrán ver en termodinámica, no sé. Sí, ¿no es cierto? Bien. No sé si tendrán alguna pregunta para hacer. Hemos visto todo lo relacionado con la teoría. Necesitamos entonces que ustedes tengan el formulario ahí a la mano e investiguen lo siguiente. A ver, anoten ahí para la siguiente clase. La siguiente clase ya nosotros empezamos a resolver ejercicio, pero ustedes investiguen qué es la temperatura de bulbo seco, qué es la temperatura de bulbo húmedo. ¿Qué es un proceso adiabático? ¿Qué es una temperatura de saturación adiabática? Bien, un proceso adiabático, una temperatura de saturación adiabática, métodos de humidificación, métodos de deshumidificación, bien. Si no hay ninguna pregunta, entonces hemos visto todo lo relacionado con la parte teórica, no todo, ¿no? Sino vamos a seguir viendo esos conceptos. Para la siguiente clase necesito que todos tengan a la mano sus 2 cartas psicométricas para poder hacer ejercicios, ¿sí? Sus 2 cartas psicométricas, ¿no? Bien, y vamos a quedar ahí entonces si es que no hay ninguna pregunta. Disculpe, ingeniera, las notas la va a pasar al grupo del parcial. Sí, joven, el día martes, por favor, ¿ya? Hasta el día martes le vamos a entregar sus notas.